Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir en el vasto y peculiar mundo disco de Terry Pratchett, particularmente en una encantadora odisea protagonizada por dos entrañables brujas, Yaya Seravieja y Tata Ag. Este viaje nos lleva a explorar el intrigante mundo de la ópera, un escenario donde la creatividad sin límites del autor se manifiesta de manera brillante. Hoy, nos adentraremos en las intrigas, risas y subversiones semióticas de Mascarada. Prepárense para descubrir por qué este libro va más allá de la fantasía convencional y nos ofrece una experiencia literaria extraordinaria. Sinopsis. Las brujas del pequeño reino del Ancre tienen el siguiente problema: solamente son dos. Y una que la ha recompuesto por Yaya Seravieja y Tata Ag siempre es una discusión inacabable y un dolor de cabeza, por no decir que ninguna de las dos sabe hacer bien las tostadas. Pero ya tienen en mente una candidata para hacer de tercera bruja, candidata que, por desgracia, se ha marchado a la gran ciudad. Concretamente a la ópera de Ankh-Morpork, donde desde hace algún tiempo está muriendo gente en extrañas circunstancias y todo el mundo habla acerca de un misterioso pero familiar fantasma. Demasiado tentador para la bruja más famosa del mundo. Esta es la historia del mejor espectáculo nocturno del mundo disco de Terry Pratchett. Con asesinatos pegadizos que se pueden tararear. Gente cayendo como moscas entre bambalinas. Editores avarientos. Guardias. Brujas. Y un gato, la mayor parte del tiempo. Análisis. Brujas, ópera y subversión semiótica. La creatividad sin límites de Terry Pratchett se manifiesta una vez más en Mascarada, 3 meses después de los eventos de Lores y Damas. En esta ocasión, Yaya Seravieja y Tata Ag, dos brujas entrañables, se embarcan en una nueva aventura para sustituir a un miembro faltante en su aquelarre, llevándolas a sumergirse en el intrigante mundo de la ópera. Este viaje no solo es una búsqueda de la joven Agnes Mead, con un talento operístico peculiar, sino también una trama de misterio y subversión semiótica que desafía las convenciones establecidas, especialmente las relacionadas con el fantasma de la ópera. La estructura narrativa planteada por Pratchett destaca por su capacidad para subvertir las expectativas del lector. En lugar de seguir un relato tradicional, Pratchett utiliza la figura de Agnes Mead y su conexión con el mundo operístico para tejer una trama compleja y llena de giros inesperados. La subversión semiótica, es decir, la reinterpretación de signos y símbolos convencionales, se manifiesta en la deconstrucción de la historia del fantasma de la ópera, ofreciendo una vuelta de tuerca fascinante a la narrativa clásica. Yaya Seravieja y Tata Ag, a pesar de ser dos encantadoras abuelitas, demuestran ser más que simples ancianas. Su superpoder aparente radica en dirigir las situaciones hacia sus propios objetivos, creando un contraste intrigante con los personajes excéntricos y desenfrenados que habitan Mundo Disco. Los diálogos entre ellas no solo son fenomenales en términos de humor, sino que también revelan una lógica inapelable que desafía las expectativas del lector. La trama se desenvuelve en el mundo de la ópera, proporcionando a Pratchett una plataforma ideal para desplegar su aguda crítica satírica. La ópera se convierte en blanco de la ironía del autor, quien destaca de manera divertida la absurdidad de las historias sin sentido mal interpretadas que a menudo se representan en este arte. La noción de "the show must go on" se convierte en un leitmotiv hilarante, revelando las situaciones cómicas y caóticas que surgen en el teatro, sin importar la presencia de cadáveres o el colapso inminente del escenario. Pratchett también explora la dinámica entre la ópera y los musicales, presentando una crítica sutil a la elitista naturaleza de la primera en comparación con la accesibilidad y disfrute generalizado de los segundos. Este contraste refleja la habilidad del autor para ofrecer observaciones sociales agudas a través de la lente de su mundo ficticio. La producción de una obra y las tensiones entre bastidores se convierten en elementos adicionales que contribuyen a la riqueza de la novela.
Pratchett explora la interacción compleja entre los artistas, revelando la maquinaria detrás del escenario y destacando las complejidades de la creación teatral. En conclusión, Mascarada emerge como una obra que va más allá de la fantasía convencional. A través de la subversión semiótica, la exploración de personajes entrañables como Yaya Serabieja y Tata Ag, y la crítica astuta de la ópera y su contraste con los musicales, Pratchett crea una narrativa rica en capas y significados. Su habilidad para entrelazar la comedia, el misterio y la sátira social demuestra una vez más por qué es considerado uno de los grandes maestros de la literatura fantástica contemporánea. Y así concluye nuestra travesía por el mundo disco a través de las páginas de Mascarada. Terry Pratchett, con su genialidad narrativa, nos ha llevado de la mano a través de un mundo donde las brujas no son simplemente ancianas amables, sino estrategas astutas, donde la ópera se convierte en el lienzo de la sátira y la subversión, y donde la comedia y el misterio bailan en armonía. La subversión semiótica, la crítica a la ópera y la exploración de personajes, entrelazados con la maestría única de Pratchett, hacen de Mascarada una obra que perdura más allá de las convenciones del género. En manos de este maestro contemporáneo de la literatura fantástica, la fantasía no solo entretiene, sino que también desafía, reflexiona y deja una huella imborrable en nuestros corazones literarios. ¿Están listos para sumergirse en la magia irreverente de Terry Pratchett? El mundo disco aguarda, y la brujería, la ópera y la subversión semiótica los esperan con brazos abiertos.